8 de la mañana, 40 minutos. Iniciamos la conversación con el doctor Jesse Monroy, juez de la niñez y familia. Doctor, en el nuevo Código Penal se está discutiendo la posibilidad de incluir a los menores de edad para que sean sujetos de penalización una vez que hayan cometido infracciones. ¿Cuál es su posición como juez de la niñez y familia? Bienvenido, buenos días. Mi modesta experiencia no solo se limita a ser juez de niñez. Yo he sido docente de la Escuela Judicial del Ecuador desde el año 2004 hasta la fecha. Y catedrático universitario en la materia de Derecho de Familia. Con esta experiencia puedo decir de que me opongo categóricamente a esta pretensión, que no creo que es más que una novelería frente a lo que se dice en la prensa, que si bien es verdad, no es la respuesta adecuada al problema. ¿Cuál es la justificación? El incremento de adolescentes en los delitos violentos. Esa es la justificación. Pero en derecho existe un principio que se llama de no regresividad, es decir, de que una nueva norma no puede anular o no puede dejar sin efecto las conquistas de una anterior en cuanto a vigencia o avance de derechos humanos. De aplicarse esto, que los adolescentes que tienen 16 hasta antes de cumplir los 18 sean totalmente imputables, estaríamos yendo primero en contra de la propia Constitución. El grupo de los adolescentes es un grupo de atención prioritaria, de atención especializada. Por otra parte, los adolescentes están sujetos a medidas socioeducativas diferentes de las sanciones penales. Estaríamos también contraviniendo convenios e instrumentos internacionales firmados y ratificados por el propio Estado ecuatoriano, la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las directrices de Riad, la Declaración de las Naciones Unidas en cuanto a justicia penal juvenil, las reglas mínimas para la libertad de los adolescentes de las Naciones Unidas. Entonces, al hacer esto, estaríamos contraviniendo instrumentos internacionales que han sido ratificados ya por el Estado ecuatoriano y que están en plena vigencia. Bien, doctor Jesse Monroy, la iniciativa de incluir en el Código Penal a los adolescentes nace de la Presidencia de la República. Luego los asambleístas de Alianza País se reúnen con el presidente. Me imagino que habrán hecho estas explicaciones que usted comparte el día de hoy con nosotros. Y el presidente acepta que se lo incluya a los adolescentes como corresponde en las leyes para menores. Sin embargo, los argumentos que tenía el presidente de la República en una de sus sabatinas fue que sí había que incluir a un adolescente en el Código Penal porque si agredía el adolescente a otra persona, robaba, mataba, tenía que cumplir alguna penalidad. Y además el tema de la protección del adolescente, porque supuestamente hay adultos que utilizan a los adolescentes conociendo este detalle de que al adolescente no lo van a juzgar. Ahí yo le plantearía entonces, con todo este antecedente, inclusive la opinión del presidente de la República, ¿cómo proteger al adolescente? Aparte de la educación y aparte de otros temas estructurales, no juzgarlo como adulto o penalizar al adulto que utiliza al joven. Lo segundo es lo prudente, lo aconsejable, porque se supone que los adolescentes están en etapa de formación, que no tienen un criterio total y definido. De allí, por ejemplo, que el propio gobierno estableció como facultativo el voto de los adolescentes, porque posiblemente hay unos que tengan más criterio, otros no, pero es precisamente por esa etapa de formación que tiene el adolescente, que no tiene todavía un criterio totalmente definido. Los adultos que utilicen a adolescentes obviamente tienen que ser sancionados con rigor. Debería ser un agravante, considerarse un agravante que exista adultos que utilicen a adolescentes para el cometimiento de delitos violentos. Pero según estadísticas del propio Ministerio de Justicia, la gran mayoría de delitos cometidos por adolescentes tienen relación con delitos contra la propiedad, es decir, adolescentes que han sido encontrados en robos, en hurtos, en destrucción de la propiedad,
en otros casos muy pequeños en escándalos, en reyertas, y apenas un 14 a 16% están inmersos en delitos violentos. Ahora, hay otra. Entonces no se podría generalizar por esa... No. Y son estadísticas del propio Ministerio de Justicia. Pero ¿cómo tratar a ese adolescente que está dentro de la estadística del crimen agravado y que de pronto no lo está haciendo por inocente, sino ya a conciencia, actuando y atentando en contra de la vida ajena? ¿Hay esos casos? Sí, por supuesto. A mí me tocó conocer el caso, obviamente no voy a decir nombres, de un adolescente con una problemática extrema. El papá sicario, detenido actualmente en la penitenciaría cumpliendo una condena. La mamá prostituta. 2 de los hermanos drogadictos. De este adolescente no se quería hacer cargo absolutamente nadie, ni los familiares, y la propia comunidad también lo rechazaba. ¿Qué hacer en este caso? No basta solamente con ordenar la orden de internamiento, se tiene que trabajar en la parte humana. Y de los centros de adolescentes infractores que tiene el país, solamente el Centro de Adolescentes de Quito, el Virgilio Guerrero, cumple con condiciones adecuadas como para poder cumplir con esa labor. El de Guayaquil carece de infraestructura. Hagan ustedes una investigación y van a encontrar, por ejemplo, que no hay máquinas para hacer prácticas. Los talleres son obsoletos. Hay una biblioteca con libros de hace 30, 40 años. La rehabilitación, la orientación no se cumple. Posiblemente no porque no quieran hacerla, porque no hay las condiciones, ni físicas ni técnicas adecuadamente. Ahí estamos hablando del sistema carcelario, doctor Jesse Monroy. ¿Le pertenece al Estado esa responsabilidad? Por supuesto, a través del Ministerio de Justicia. Tienen que implementar centros de adolescentes infractores en óptimas condiciones, porque si bien es cierto, no es solo responsabilidad del Estado, sino de la familia también. Pero cuando un adolescente ha cometido un delito, si no se actúa a tiempo, posiblemente no lo volvamos a recuperar. Se va más bien en esos lugares. De los centros de adolescentes infractores tenga que pasar como nuevo huésped a las penitenciarías. En doctrina existe algo que se llama el proyecto de vida que tiene el adolescente. ¿Cómo ayuda el Estado, la familia, la comunidad a recuperar ese proyecto de vida? Primero, el adolescente tiene que estar consciente del daño que cometió. Tratar de reparar a la persona que cometió el daño. Supongamos robó un celular. Buscar la manera de que, en la medida de sus posibilidades, con ayuda de sus progenitores, vaya haciéndose responsable del hecho dañoso que cometió. Luego, la ayuda con los familiares. Y lo último, lo más importante, el trabajo con la comunidad, que pocas veces se lo hace. La comunidad a la cual regresa después de haber cumplido su internamiento. ¿Qué pasa con la comunidad? Lo rechaza. Ahí viene ese chico, es ladrón, hizo esto, y a los hijos no te juntes con él porque puedes hacer exactamente lo mismo. Pero si se trabaja con la comunidad, el respaldo de la comunidad va a hacer que ese chico recupere su proyecto de vida. Por ejemplo, hay un chico que quiere ser arquitecto, cometió un error. Tiene derecho también a rectificar y continuar con su proyecto de vida. Esto es importante. Interesante esto, compartiendo con nuestros amigos oyentes. Hay en el derecho penal la mayoría de edad penal. ¿Cómo se define la mayoría de edad penal? ¿Va en relación a ser adulto o no en un país o en el desarrollo mental, desarrollo psicológico? Bueno, existen edades mínimas establecidos para poder imputar a un adolescente en este caso. Por ejemplo, no se puede imputar a niños, ellos son absolutamente inimputables. Los adolescentes de 14 años en adelante que hayan cometido delitos están sujetos a medidas socioeducativas. Excepcionalmente, adolescentes de 12 años en adelante pueden ser pueden ser sujetos a medidas socioeducativas en casos de delitos violentos como violación, robo con resultados de muerte, en esos casos. En Ecuador se mantiene 18 años. En Ecuador estamos en los estándares aceptados internacionalmente. Pero, por ejemplo, bajar la edad de la imputabilidad penal a los 16 años significa irnos contra esos estándares.
y mucho más, incrementar el número de años de permanencia en los centros de adolescentes infractores. Ahora, si los adolescentes son imputables, no tendrían que ir a los centros de adolescentes infractores, sino a la penitenciaría o a centros carcelarios de adultos, lo cual también es contrario a la doctrina y a la normativa legal existente. Sí, hay una parte, y que siempre nos metemos en estas profundidades, doctor Monroy. Cuando vemos la parte humana, la parte de derechos humanos, es obvio que estamos con usted en el asunto de al adolescente darle una nueva oportunidad, por decir así, para que retome su proyecto de vida. Pero cuando las víctimas han sido justamente matadas, asesinadas por pandilleros que trabajan inclusive en grupos, allí el deudo, el familiar del difunto, pues obvio va a decir, no importa que sea un adolescente, pero hagamos justicia, hagamos algo. ¿Cómo debe el Estado congeniar ambas posiciones? Si es que se puede hacer. Por supuesto, yo siempre he insistido en que no hay una política criminal, tanto a nivel de adultos como a nivel de adolescentes, que nos permita trabajar también en la prevención del delito, trabajar en niveles de seguridad por lo menos básicos. Volvemos al Estado. Volvemos al Estado. Pero también la responsabilidad está en la comunidad también tiene que organizarse. He visto el caso de algunos sectores que se organizan, ponen sus alarmas, ponen controles de seguridad, y eso ha funcionado, baja el nivel de delincuencia, pero también el problema sigue siendo el de siempre. La pobreza en la que se debate en muchas familias. Existen familias que comen no con $3 diarios, con $1 o con 50 centavos. Este es el caldo de cultivo perfecto para que luego nazcan pues posibles delincuentes. Incluso en el caso de delitos violentos con resultado de muerte, como usted me decía, es obvio, tiene que cumplir una sanción, tiene que cumplir una medida socioeducativa proporcional al delito que cometió, pero eso no implica en trabajar también con el adolescente en la parte humana. Es obvio, la víctima no la podemos recuperar, pero ese adolescente también, aún en esos casos, ¿no?, tiene derecho a que se lo asista. Le traigo a la colación un caso muy conocido en la época de Febres Cordero, me parece, el caso de Juan Fernando Hermosa. ¿Usted lo recuerda? Sí. Si a Juan Fernando Hermosa se hubiera trabajado en su parte humana, posiblemente se lo hubiese recuperado. Pero ¿qué pasó? El caso empezó a tomar otros tintes. Los policías de la época empezaron a utilizarlo, tenía algunos privilegios, no se trabajó en esa parte humana. Juan Fernando Hermosa, digo porque ya se puede hablar del asunto, fue abusado sexualmente en su infancia. Tuvo un padrastro que lo maltrataba, tuvo una madre que lo reprimía. Ese es el contexto que muchos juzgadores no ven y que no van a poder ver los jueces, así lo pongan, especializados de garantías penales, porque ellos tienen otra visión, tienen una visión totalmente punitiva. Sin embargo, tiene que analizarse el entorno, porque de ese entorno vamos a sacar respuestas que nos van a permitir trabajar adecuadamente en la parte humana y en la parte legal con el adolescente que esté encausado en algún delito. Claro, por una parte la persona que está involucrada, ¿no? Y por otra parte también las futuras generaciones que ojalá no vivieran ese tipo de ambiente. Dice un amigo oyente que nos da pie justo de lo que usted acaba de decir, y para yo plantearle la siguiente inquietud. ¿Quién es el responsable del comportamiento delictivo del adolescente? ¿Qué hacer con las pandillas de adolescentes? ¿Es posible rehabilitar al adolescente? ¿Es la pobreza y la falta de trabajo causa de la delincuencia juvenil? En este caso, nuestro amigo oyente preocupado, ¿verdad?, nos hace un panorama de aquello que se dice que la violencia es multicausal. Usted acaba de escribir un padrastro violando a un niño, es obvio que ya lo está conduciendo a un trauma terrible que luego se desquita contra la sociedad. Pero hay otros casos que vemos en donde la agresión del medio ambiente no viven en un lugar sano. Estamos hablando de lugares en donde se vive con la promiscuidad, en fin. Lo que usted nos acaba de describir, humanamente, queremos trabajar, la sociedad debería trabajar allí, pero nos estamos descuidando entonces, doctor Monroy, de esos niños que están criándose en ese ambiente. ¿Qué nos espera entonces al futuro?
Bueno, la respuesta, como la pregunta, también es múltiple. Empecemos con la familia. La familia ha descuidado su principal labor de orientar, de conducir. El niño o el adolescente cuando va a la escuela, al colegio, no es que va a ser bien formado, se lo forma en la casa. Lo que recibe son conocimientos que le permiten a futuro, mediante una profesión, defenderse en la vida. Pero los valores fundamentales están en la familia. Yo volvería a lo que en los años 1980 en adelante se hacía mediante las escuelas para padres, que funcionaron muy bien durante el tiempo que funcionaron, en escuelas, en colegios. Iría también a la responsabilidad que tienen ustedes, los medios de comunicación, en tratar de concientizar mediante campañas. Por ejemplo, ¿cuántos programas violentos existen que no tienen censura? O si tienen censura, no se la coge. ¿Cuántos padres de familia dejan ver a sus hijas de 7, 8 años novelas con el galán de moda, escenas de alcoba, escenas muy apasionadas? ¿O cuántos padres se sientan con sus hijos a ver películas violentas donde asesinan, donde matan, donde torturan, donde delinquen, y es festejado ruidosamente? Estos antivalores consentidos y aupados son los que no dejan que nosotros avancemos. Las autoridades educativas tienen la obligación de escuelas y en colegios también dirigir campañas adecuadas para el efecto. ¿Cuántos de nuestros adolescentes, cuando no se sienten aceptados en familia, entre sus compañeros, entre sus amigos, buscan ser aceptados en grupos que obviamente cometen actos reñidos con la ley y con la moral? El problema de las pandillas se lo tiene que trabajar también con la policía, con la comunidad, no reprimiendo, pero sí buscando una posibilidad de que ellos se reinserten positivamente con la sociedad. Ahí está el caso de Nelsa Curbelo, por ejemplo, una gran activista que ha logrado que algunos pandilleros se reintegren en forma positiva a la sociedad. El trabajo es de todos. Para concluir y agradecerle al doctor Jesse Monroy, usted con la experiencia además ha colaborado, y no sé si lo continúa haciendo, en la escuela de jueces. El tema de la justicia es integral, es completo, ¿verdad? Usted lo acaba de expresar. Diferente es un adolescente, aunque haya cometido un crimen atroz, que un adulto. El medio ambiente, la forma en que vamos a recuperar, usted acaba de describir cómo se apresa y cómo se los retiene a los adolescentes en situaciones graves. Inclusive ha habido denuncias que en esos centros de reclusión de adolescentes se los violan. Es decir, que no son escuelas de recuperación, sino más bien escuelas del crimen. Estamos en este momento en Ecuador discutiendo si se debe o no penalizar a los adolescentes en el nuevo Código Penal. Usted manifiesta que no. Sería entonces un nuevo error de los administradores del Estado. ¿Cuál sería su planteamiento final para el presidente de la República, para los asambleístas y sobre todo aquellos que hacen mayoría en estos temas, tanto en lo estructural como en lo coyuntural del día de hoy de esta ley? Mi propuesta es totalmente académica, totalmente científica. El principio de no regresividad es claro. No aplicar normas que impliquen un retroceso en materia de derechos humanos, primero. Dos, que sigan sujetos a jueces especializados. Por mucho que se ponga la palabra en el proyecto jueces especializados en garantías penales, ellos tienen una mirada punitiva diferente a la que tienen los jueces de niñez y adolescencia, que van a mirar el entorno familiar, el entorno comunal, cómo ese adolescente ha desarrollado sus actividades para poder juzgar. Tiene que trabajarse también en los centros de adolescentes y infractores. No todas las provincias del país tienen centros de adolescentes infractores. Y allí radica el problema. Por ejemplo, en el Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil confluyen adolescentes de 4 o 5 provincias, lo que implica, por ejemplo, tener al adolescente privado de la presencia familiar que en muchas ocasiones incentiva. Cuando hay una persona significativa cerca del adolescente, empieza a querer cambiar, empieza a querer modificar su conducta. Y la sobrepoblación trae consecuencias pues como pugnas, enfrentamientos, violencias. En cada provincia debe existir un centro de internamiento de adolescentes. Volver a las escuelas para padres. Ustedes, los medios de comunicación, el compromiso fundamental de educar permanentemente a los padres de familia, a los radioescuchas, de promover campañas en los colegios.
Es una tarea de todos, no es una tarea solamente del Estado, de los jueces, porque los jueces conocen de alguna causa después de haberse cometido el delito, no antes. El Estado tiene que trabajar en la prevención del delito, en bajar los niveles de violencia, de agresividad. A esto también sumaría a las comisarías de mujer y familia. La violencia familiar también es un factor que desencadena hijos agresivos o hijos que vayan contra todo orden establecido. Y por último, yo sí quisiera manifestar una cuestión que es fundamental, de que se debe empezar ahora, no después. No esperemos de que la situación se agrave, no esperemos de que tengamos el problema que tiene Honduras, con el problema de los maras salvatrucha, donde la propia policía no puede contener a estos jóvenes. Estamos a tiempo, hagámoslo ahora, pero el compromiso es de todos. Le agradezco al doctor Jesse Monroy, realmente nos deja impactado escucharlo a usted como juez de la niñez de la familia, catedrático del derecho de la familia, también tiene experiencia en la escuela de jueces. En la práctica, cuando vemos que se forman estas subculturas o contraculturas de sociedades, de barrios, en donde se van en contra inclusive de las leyes, cayendo hasta en la anomia, y es lo terrible que podría suceder. Estamos a tiempo, no sé si estamos a tiempo, pero de todas maneras el gobierno debería tomar carta en el asunto. Solo una última inquietud. ¿Cree usted que esta reestructuración de la justicia está dando los resultados? Ya ha pasado más de un año en la posesión de 3 personas que hacen el Consejo de la Judicatura, ¿o se le está yendo de las manos esa reestructuración? En lo físico, en cuanto a infraestructura, sí. Pero seguimos en deuda, por ejemplo, en cuanto a la capacitación permanente de los funcionarios judiciales. De los jueces, pues sobre todo. Se ha capacitado a un grupo. La capacitación debería ser integral para todos. El problema que se presenta, por ejemplo, es con los jueces temporales, sin discriminarlos, pero como son sacados de un banco de jueces, de un banco de elegibles, antes de ocupar, aunque sea temporalmente ese cargo, deberían ser volver a capacitarse, actualizarse, porque en ocasiones hay falencias, claro. Y no queda mal ese juez temporal, queda mal la administración de justicia. Hay aspectos en los cuales se debe trabajar un poco más en los procesos de oralidad, de inmediación, de concentración, tratar de que la justicia no acepte dilaciones. Hay abogados muy expertos en eso también, pero tenemos que también trabajar. Bueno, todos. Ahora se ha legislado para que aquellos abogados en libre ejercicio no dilaten los juicios, aunque se están quejando de que van en contra de los derechos humanos. Esperemos a leer la norma para poder opinar adecuadamente. De acuerdo. Antes existían los tribunales de honor. Sería bueno preguntarles a los colegios de abogados si en la práctica han funcionado o no esos tribunales de honor, o simplemente han sido un saludo a la bandera, pero eso les corresponde a ellos en todo caso. Muy bien, gracias al doctor Jesse Monroy. Vamos al corte comercial.